número 163 del compendio del Catecismo. La pregunta es, ¿cómo se debe considerar entonces a los cristianos no católicos? Y la respuesta es, en las iglesias y comunidades eclesiales que se separaron de la plena comunión con la Iglesia católica, se hallan muchos elementos de santificación y verdad. Todos estos bienes proceden de Cristo e impulsan hacia la unidad católica. Los miembros de estas iglesias y comunidades se incorporan a Cristo en el bautismo, por ello los reconocemos como hermanos. Bien, los reconocemos como hermanos en Cristo, no solo como hermanos en un sentido más genérico, porque todos los habitantes de la tierra somos hermanos en un sentido más genérico, creacionalmente, ¿no? Somos hermanos en Adán, ya, pero en ese sentido, con los cristianos, protestantes, anglicanos, ortodoxos, somos hermanos en Cristo, es otro nivel, ¿no? de unión entre nosotros. Bien, para entender cómo consideramos, ¿no?, a los cristianos que pertenecen a otras comunidades o iglesias. Por cierto, la distinción entre comunidades e iglesias cristianas solemos llamar comunidades cristianas aquellas en las que no hay sucesión apostólica. Sin embargo, les llamamos otras iglesias cristianas en las que sí hay sucesión apostólica. Bien, hecho este matiz, en el Concilio Vaticano II, el decreto, que tenía ese rango de decreto, en el que se abordó el tema del ecumenismo, de la relación con los cristianos separados, se llamaba Unitatis Redintegratio. Es ese don de querer volver a poder, ¿no?, llegar a ese día de la unión. Y aquí hay una cita del número 3 de ese decreto que dice: en esta una y única Iglesia de Dios aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables, y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias, y comunidades no pequeñas se separaron de la plena comunión con la Iglesia católica, y a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. Porque fijaros, no es cuestión de decir quién tuvo la culpa de que se produjese tal separación. A ver, esa no es la cuestión. Lo que sí que fue, obviamente, ¿no?, pues un pecado fue el haber roto la unidad, porque Jesús oró profundamente por la unidad. Y aunque esa unidad permanece en el seno de la Iglesia católica, como la Iglesia fundada por Cristo, ha recibido unos zarpazos importantes, ¿no?, por tantos hermanos separados, y que quizás en momentos determinados, por ejemplo, ¿no?, como fue el caso de la llamada Reforma Luterana, hay que decir que se equivocaron en haber roto la unidad para reformar, porque el verdadero reformador es el que reforma la Iglesia desde dentro, la transforma desde dentro, pues por ejemplo, pues como hizo San Ignacio de Loyola. El verdadero reformador no es el que rompe con la Iglesia para crear una Iglesia nueva, no. Es el que desde su seno escucha la llamada del Señor a renovarse, a convertirse, y tiene, ¿no?, ese don de volver a nacer de nuevo dentro de la propia unidad de la Iglesia. Bien, las heridas contra esa unidad de la Iglesia se suelen distinguir entre cisma, herejía, apostasía. Obviamente la más grave es la apostasía, porque supone un rechazo de la fe. La herejía es la negación de algunos aspectos importantes y sustanciales de nuestra fe católica. Y el cisma que solemos hablar en caso de los ortodoxos, no se les considera herejes, sino cismáticos, es una falta de adhesión a la obediencia y a la unidad en el gobierno de la Iglesia. Esa distinción entre herejía, apostasía, cisma, nos lleva a entender que puede haber, sin duda alguna, ¿no?, puede haber niveles distintos, ¿no?, pero lo importante es que entendamos que eso ha nacido del pecado. Ha nacido del pecado de no haber escuchado la voz de Cristo, de entender que nuestras
nuestras disensiones tienen que ser solucionadas en casa desde la conversión, desde la reforma y desde el volver al espíritu primero en el que Jesús nos ha llamado a su seguimiento. Es la conversión interior, es nuestra conversión la que permite la unidad de la Iglesia. El pecado desune, la virtud nos une. La unidad es fácil en un lugar donde donde los miembros de esa comunidad son santos. La unidad es imposible en una congregación de pecadores, es imposible. Entonces, consideramos, ¿no?, valoramos a todos nuestros hermanos de otras confesiones cristianas, reconociendo todos los medios de salvación que permanecen en sus comunidades o en sus iglesias, pero obviamente no nos quedamos por eso satisfechos, sino que nosotros anhelamos la llamada a esa unidad plena. Hay una cita de Orígenes que no me resisto a leer, hermosa, sobre el motivo de esta división y sobre nuestro anhelo de unidad. Dice: donde hay pecados, allí hay desunión, cismas, herejías, discusiones. Pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde resultaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Reconocéis esta expresión, que es de Hechos de los Apóstoles. Los creyentes tenían un solo corazón. Esa primitiva comunidad cristiana tenía un solo corazón, una sola alma. Cor unum et anima una, pasó a ser también un lema agustiniano, ¿no? Cor unum et anima una, un solo corazón, una sola alma, ¿no? Por lo tanto, miramos a nuestros hermanos cristianos que no pertenecen a la Iglesia Católica como hermanos, y estamos especialmente, ¿no?, nos sentimos especialmente impelidos a cuidar nuestra relación con ellos para que llegue el día en el que esa plena unión, pues, sea posible.